Buen día, mi nombre es Sandra Milena Álvarez Ordóñez y hoy vamos a hablar acerca del gobierno, explorando aspectos claves que influyen en la economía colombiana, desde el papel del gobierno y sus objetivos económicos, hasta los niveles de gobierno, instrumentos de política económica, teorías económicas relevantes, impuestos y categorías del gasto. El gobierno como tal es la autoridad que tiene el poder y la responsabilidad de administrar y gobernar una nación, estableciendo leyes, regulaciones y políticas para dirigir los asuntos públicos y mantener el orden en la sociedad. Hablando un poco más económicamente, es responsable de la regulación y la gestión de asuntos en una nación, incluyendo la formulación de políticas, la recaudación de impuestos y la toma de decisiones que afectan a la economía en su conjunto. En una sociedad libre, el gobierno busca una serie de objetivos económicos para promover el bienestar y el desarrollo de la nación. Algunos de los objetivos económicos claves que el gobierno busca en la sociedad libre incluyen estabilidad económica. El gobierno trabaja para mantener la estabilidad de los precios y la inflación bajo control. También busca evitar la crisis económica y financiera que puedan perturbar la economía. Tenemos el crecimiento económico, que es fomentar un crecimiento económico sostenible eh, para aumentar la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo, lo que conduce a un mayor empleo y un mayor estándar de la vida para la población. Tenemos la equidad y justicia social, que es donde el gobierno busca reducir las desigualdades económicas y sociales, garantizando que todos los miembros de la sociedad tengan oportunidades equitativas y acceso a los servicios básicos como lo es la educación, la salud y la vivienda. Tenemos pleno empleo, que es el objetivo es lograr una tasa de empleo baja, lo que significa que la mayoría de personas que deseen trabajar puedan encontrar su trabajo. Además, tenemos la eficiencia económica, que es la que busca maximizar la eficiencia en la reasignación de recursos, lo que implica garantizar los recursos limitados y que estos se utilicen de manera más productiva. Tenemos la competencia y la regulación, que fomenta la competencia en los mercados y recurre y y regula aquellas áreas en las que se necesite la supervisión para prevenir prácticas comerciales injustas o que no son competitivas. Tenemos la estabilidad financiera, donde su fin es mantener un sistema financiero sólido y seguro para prevenir crisis bancarias y proteger los ahorros y las inversiones de los ciudadanos. Además tenemos la infraestructura y desarrollo regional para mejorar la conectividad y reducir las disparidades económicas entre las diferentes áreas del país. Estos objetivos económicos pueden variar y depende de la ideología política, las necesidades específicas de la sociedad y las condiciones económicas. Por otro lado, tenemos los niveles de gobierno que están a nivel local, que son llevados por medio de las alcaldías en los municipios. Estas se encargan de asuntos locales como la planeación urbana, los servicios públicos, la seguridad local y la administración de impuestos locales. Tenemos el nivel regional, que en Colombia se divide en 32 departamentos. La autoridad tiene autoridad en asuntos regionales como la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo económico de sus respectivos territorios. Y tenemos el nivel nacional, que tiene ya un alcance nacional como la política exterior, la defensa, la moneda, el comercio exterior y la regulación de las industrias estratégicas. Está representado por la Presidencia de la República y las entidades gubernamentales a nivel central. Los instrumentos de la política económica son herramientas por los gobiernos y las autoridades monetarias para influir en la economía y lograr objetivos económicos.
Algunas cosas claves sobre estos instrumentos se incluyen en cuanto a los instrumentos de política fiscal. Están relacionados con el gasto público y la recaudación de impuestos. Algunas medidas claves son el gasto público, que es aumentar o reducir el gasto gubernamental en áreas como infraestructura, salud y educación, para estimular o enfriar la economía. Modificar las tasas impositivas para afectar los ingresos de individuos y empresas. En cuanto a los instrumentos de política monetaria, tenemos que son utilizados por los bancos centrales y se centran en el control de la oferta de dinero y las tasas de interés. Algunas medidas claves son la tasa de interés, que ajusta las tasas de interés para influir en el costo del crédito y el gasto del consumidor y las empresas. Tenemos las reservas bancarias, que son para cambiar los requisitos de reservas bancarias para afectar la cantidad de dinero en circulación. En cuanto a instrumentos de política comercial, estos instrumentos afectan el comercio internacional y las relaciones económicas. Algunas medidas claves son los aranceles y barreras comerciales, donde se pueden controlar las importaciones y promover la producción local, los tratados de libre comercio, donde promueven la inversión extranjera. Estos instrumentos son esenciales para influir en la economía y alcanzar objetivos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios, el pleno empleo y la estabilidad financiera. La elección y aplicación de estos instrumentos depende de las condiciones económicas. Siempre ha existido un gran debate en cuanto a la teoría fiscal entre Adam Smith y John Keynes. La principal diferencia entre estas teorías es la cuestión de la intervención gubernamental en la economía. Mientras que Smith aboga por un enfoque de libre mercado y una limitada intervención estatal, Keynes aboga por una intervención activa del Estado para estabilizar la economía y promover el pleno empleo, especialmente en tiempos de crisis económicas. Estas dos perspectivas han generado gran debate en las políticas a lo largo de la historia económica. Vamos a hablar del impuesto. El impuesto es una contribución financiera o un tributo que se debe pagar al gobierno para financiar servicios públicos como educación, salud, carreteras. Es una forma de compartir el costo de vivir en una sociedad. Estos impuestos pueden ser impuestos y son esenciales para que se pueda administrar y sostener y mantener el Estado. En cuanto a las categorías de impuestos, tenemos que hay impuestos al ingreso de personas y de las empresas sobre los salarios y las utilidades. Entre estos encontramos el impuesto sobre la renta, que grava ingresos de personas y empresas, el impuesto sobre sociedades, que grava las ganancias de las empresas, el impuesto de ganancias de capital, que grava las ganancias derivadas de la venta de activos como acciones y bienes raíces. Otro impuesto que tenemos, otra categoría, es el del gasto al impuesto, entre el gasto al valor agregado y los aranceles. Entre ellos tenemos el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que grava el valor añadido a la cadena de producción y venta de bienes y servicios. Tenemos el impuesto al consumo especial, que grava bienes y servicios específicos como el alcohol y el tabaco. Tenemos el impuesto a importación y exportación, que grava bienes que ingresan o salen del país. Otra categoría son los impuestos a la propiedad. Se cobran sobre la finca raíz, como vivienda, edificios de oficina, locales comerciales y terrenos agrícolas, así como sobre las herencias. Tenemos impuestos como el de bienes inmuebles, que grava la propiedad de raíces como casas o terrenos. Tenemos el impuesto a la propiedad personal, que grava la propiedad de activos personales como automóviles, embarcaciones. Y tenemos el impuesto a la herencia y donaciones, que grava la transmisión de riqueza entre generaciones. Estas categorías muestran cómo los impuestos se dividen en función de su naturaleza y cómo afectan los diferentes aspectos de las finanzas.
Ahora vamos a hablar de la categoría del gasto. Tenemos tres tipos de categoría, que es el consumo, las transferencias y el pago de intereses. Pero antes, estas están clasificadas en dos grandes áreas, que son los gastos corrientes y los gastos de capital. Los corrientes son el pago de salarios que el gobierno hace a sus empleados, las compras de bienes y servicios y el pago de intereses y transferencias. Y tenemos los gastos de capital que corresponden exclusivamente a la inversión. Bueno, ahora, hablando del consumo, el gasto de consumo, esto incluye salarios para los trabajadores del sector público y lo que el gobierno gasta en cosas que necesita para funcionar. Tenemos la inversión, que aquí es donde se encuentran los gastos destinados a la construcción de carreteras, puertos y otras infraestructuras esenciales que benefician a todos. Y tenemos la transferencia, que son como regalos financieros principalmente para los hogares como el seguro de desempleo, el apoyo a la salud y la educación pública. Además tenemos el pago de intereses, que estos son los intereses que se pagan en un préstamo. El gobierno lo hace cuando necesita pedir dinero prestado para cubrir sus gastos. Así que el presupuesto del gobierno es un cóctel de consumo, inversión, transferencias y pago de intereses, y todos estos ingredientes son claves para mantener una nación en funcionamiento. Ahora vamos a hablar del balance fiscal. El balance fiscal es una herramienta clave para evaluar la política fiscal de un país. Un superávit es cuando los ingresos del gobierno superan sus gastos. Esto puede indicar una gestión financiera responsable, mientras que un déficit fiscal sostenido puede ser un motivo de preocupación si no se gestiona adecuadamente. El déficit es cuando los gastos del gobierno superan los ingresos, al contrario de superar. Bueno, el equilibrio entre estos dos ingresos, entre los ingresos y los gastos del gobierno, es esencial para garantizar la estabilidad económica y la capacidad del gobierno para brindar servicios públicos. La incidencia del superávit y el déficit fiscal en la economía colombiana es significativa y tiene varios aspectos importantes. Entre ellos tenemos superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad financiera del país al reducir la necesidad de tomar préstamos, de acumular una deuda pública. Además, un superávit puede usarse para pagar deudas existentes, utilizarse para financiar inversiones en infraestructura, educación, salud y otros proyectos a largo plazo que impulsan el crecimiento económico. Además, genera confianza en los mercados financieros y puede resultar en tasas de interés más bajas para el gobierno y el sector privado. En cambio, el déficit fiscal eh, puede ser necesario en momentos de crisis económica o para financiar programas esenciales, ayudando a mantener el nivel de gasto y el crecimiento económico durante tiempos difíciles. Lleva a un aumento a la deuda pública, lo que podría generar preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Un déficit excesivo puede ejercer presión sobre la inflación si el gobierno financia su gasto emitiendo más dinero o recurriendo al Banco Central. La gestión de los superávit y déficits fiscales es esencial para equilibrar la inversión en el desarrollo económico con la necesidad de mantener la estabilidad financiera y evitar una deuda insostenible. La política fiscal debe ser flexible y adaptarse a las condiciones económicas cambiantes para lograr el equilibrio entre el crecimiento sostenible y la responsabilidad financiera. Muchas gracias por su atención. Buen día.